El principal objetivo de esta práctica es aplicar los diferentes principios de la difusión en estado sólido para lograr una cementación en caja, que será aplicado a diversas probetas de acero al carbono en las cuales aumentarán sus propiedades mecánicas de dureza en su parte externa, mientras se mantienen la tenacidad en la parte interna, lo cual nos permitirá analizar los efectos de las variables de la cementación sobre los resultados obtenidos. Como material necesario para esta práctica se encuentran las probetas de acero al carbono 1018, así como carbón vegetal, carbonato de sodio, de bario y de calcio que permitirán realizar la cementación, con un horno mufla que llega hasta 950 grados centígrados. Para poder introducir estas piezas se necesita el equipo de protección necesario. Esto es traje que involucra el peto, pantalones, guantes y careta contra las temperaturas altas, zapatos de seguridad como en todas las prácticas, el equipo para microdurómetro Vickers y todas las herramientas necesarias para la preparación de metalografía. También se utilizarán pinzas para introducir una caja de hierro donde se llevará a cabo el proceso de cementación. En esta práctica realizamos diferentes tratamientos térmicos en un acero 1045. La práctica comenzó cortando 3 rodajas de aproximadamente 1 centímetro de acero 1045 utilizando la cortadora de disco. Después se le quitaron las rebabas con el esmeril y se realizó una mezcla para hacer la cementación. La mezcla era 83-87% de carbón vegetal, 2-3% de carbonato de sodio, 10-12% de carbonato de bario y 3-4% de carbonato de calcio. Esta mezcla se realizó usando estos porcentajes como porcentajes de masa y se tomó una masa total de 100 gramos. A continuación se colocó dentro de la caja una cama de la mezcla y encima se colocaron los 3 discos que se recubrieron con más mezcla, se tapó la caja y se selló con arcilla. A continuación preparamos la mufla para nuestro primer tratamiento térmico, que consta de mantener las piezas dentro a 900 grados centígrados durante 12 horas. Después de realizar esto, extrajimos las piezas y las dejamos enfriar al aire. De estas 3 piezas, 2 pasaron al siguiente tratamiento, que se llevó a cabo a una temperatura de recristalización de 800 grados centígrados durante 15 minutos. Al sacarlas se templaron en agua y solamente una de estas piezas pasó al tratamiento de revenido que se llevó a cabo a 200 grados centígrados durante 15 minutos. Después de esto se cortaron las piezas para poder realizar las siguientes etapas de la práctica y poder observar las diferencias entre el núcleo de la pieza y la parte externa. Esta siguiente etapa de la práctica consistió en embutir nuestros medios discos en baquelita, lijarlos y pulirlos para poder realizar pruebas de dureza de Vickers, las cuales realizamos desde el exterior del disco, desde la parte de la orilla hasta el centro, con pasos de 50 micrómetros. Esto para ver cómo va cambiando la dureza del material con el tratamiento. Y la otra parte fue atacar la muestra y realizar metalografías para determinar los diferentes tamaños de granos presentes en nuestras diferentes muestras. El proceso de carburización en cajas comienza introduciendo las 3 muestras de acero a 900 grados por 12 horas en la mufla. Posteriormente se retira y se dejan enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente. Después de esas 3 muestras se introducen 2 a la mufla una vez más a 800 grados durante 15 minutos, cuando se alcanzará la temperatura de recristalización. Posteriormente se enfrían las piezas en agua hasta que de nuevo alcancen la temperatura ambiente. Después, en la parte de revenido, solo una pieza entra al horno a 200 grados durante 15 minutos y finalmente se deja enfriar hasta que alcance la temperatura del ambiente. Observar el diagrama hierro-carbono e identificados nuestros 3 puntos en los cuales realizamos tratamientos térmicos. Lo primero en lo que nos podemos dar cuenta es que estamos del lado hipotéctico y que nuestro primer tratamiento, que se realizó a 900 grados centígrados durante 12 horas, tenía presentes únicamente la fase de austenita. Nuestro segundo tratamiento, que se realizó a la temperatura de recristalización, fue a 800 grados centígrados durante 15 minutos y tenía las fases de ferrita y austenita presentes. Finalmente, nuestro revenido se realizó a 200 grados centígrados durante 15 minutos y lo podemos identificar como el punto 3 y con fases presentes de cementita y ferrita. En los cálculos teóricos comenzamos por calcular el tamaño de grano de la probeta que solamente fue sujeta al tratamiento térmico en el horno y a la cementación, pero que no recibió ningún tratamiento térmico posterior.
Para iniciar esto, obtuvimos esta imagen por medio del microscopio y de un estudio metalográfico. Después de atacar la probeta, obtuvimos esta imagen en la que ya está escalada de los dos lados con sus dimensiones. Estas dimensiones fueron obtenidas con la imagen a tamaño real y esta fue la imagen que se obtuvo. Después se analizó para contar el número de granos, aquí están identificados, y se obtuvo un total de 35 granos. Posteriormente, para los cálculos fue necesario calcular el área de la imagen, que se calcula con la fórmula de lado por lado. Con los datos que obtuvimos de 5.5 y 4.5 nos dio un total de 24.75 pulgadas al cuadrado. Posteriormente utilizamos el número de granos que contamos en una fórmula de 3 para poder determinar el número n, que es el número de granos por pulgada al cuadrado. Al realizar esta regla de 3 nos dio un número de 1.41 y después se hizo el ajuste según el incremento que se utilizó en el lente del microscopio, que fue de 20, se multiplica por 10, se divide entre 100 elevado al cuadrado y se multiplica por el número que obtuvimos anteriormente. Así nos da una n de 5.64 granos por pulgada cuadrada. Posteriormente se utiliza la fórmula de n igual a 2 a la n menos 1, en donde la n minúscula es el tamaño de grano. Se iguala al 5.64 que ya habíamos determinado y después de operaciones logarítmicas se obtiene un tamaño de grano de 3.49, que es aproximadamente igual a 3 ASTM. Posteriormente se determinó la dureza de Vickers de las otras dos probetas, que una fue después sometida a un tratamiento térmico de templado y otra también fue templada y después fue revenida. En estas dos tablas podemos ver las cantidades, las medidas de la diagonal 1, la diagonal 2, el promedio de estas dos y su respectiva dureza de Vickers. Como está indicado al lado derecho de las tablas, estos datos están acomodados de arriba hacia abajo según su distancia hacia la orilla o el radio exterior de la probeta. Las cantidades ya hasta arriba se encuentran a una distancia de 50 micrómetros del radio y así sucesivamente nos fuimos separando 50 micrómetros hacia el centro de la probeta. Como podemos ver, en ambos casos la dureza fue disminuyendo conforme fuimos haciendo la prueba más al centro de la probeta, lo cual es un resultado esperado. Para poder comparar estas dos experimentaciones de forma más específica, pudimos graficar estos resultados, en donde podemos observar la línea azul es la probeta templada, la línea roja es la probeta templada y revenida, y en el eje de las X podemos ver la distancia al borde de la probeta con incrementos de 50 micrómetros, y en el eje de las Y es la dureza de Vickers. Como era esperado, la dureza de la probeta templada fue mayor, y también era esperado que según se fuera acercando, según fuéramos haciendo la prueba de dureza hacia el centro de la probeta, esta dureza fuera disminuyendo debido a la capa de carbono que se difundió en la orilla de nuestra probeta. Vimos todo el proceso y lo observamos en un diagrama de flujo y en el diagrama de hierro-carbono, pero en realidad, ¿qué es lo que sucedió? Primero se carburizó y se obtuvo austenita al calentar las piezas a 900 grados por 12 horas. Después se regresaron dos de esas piezas donde la intención era que se formara la martensita al calentar a 800 grados e enfriar bruscamente en agua. Posteriormente, la última pieza entró 15 minutos a 200 grados para revenirla y poder formar martensita revenida. Sin embargo, se tomaron fotos de la última pieza que en teoría debería tener martensita revenida y en las cuales se debería de observar la fase de ferrita y de cementita con su sección transversal característica laminar atigrada. Sin embargo, no fue hallada, y esto se le puede atribuir a que quizás la velocidad del enfriamiento no fue la suficiente para que se causara la reacción en la martensita,
que tal vez el proceso de metalografía, de lijado y de ataque químico no fue el adecuado para permitirnos observar que sí estaba la martensita revenida en la pieza. Lo que nos dio tranquilidad es observar que la dureza disminuye considerablemente en la última probeta, y eso es lo que se logra con la martensita revenida, y que la misma dureza va cambiando desde el núcleo hasta el exterior, lo cual habla también de un buen proceso de carbonizado. Observando el problema de la práctica, tenemos que obtener la profundidad de capa efectiva tomando en cuenta el acero que utilizamos para la práctica, que es 10-18. De acuerdo con las siguientes ecuaciones, sabremos que la profundidad de capa obtenida es de 0.06 centímetros de espesor. La cementación es un proceso en el cual se añade carbono al acero por medio de difusión, que coloca los átomos en sitios intersticiales y con eso se pueden mejorar las propiedades mecánicas del material como la dureza. El carbono equivalente es aquel que nos permite evaluar las propiedades de una pieza que no solo consta de acero, sino tiene otros elementos en él. El potencial de carbono en una atmósfera es el porcentaje de carbono que se encuentra en la atmósfera que estará en contacto con el material a carbonizar. La capa cementada corresponde con la capa que tiene una diferente fase del carbono en el acero y en el cual hay mayor concentración del mismo. La capa dura es una capa superficial donde todo el porcentaje de carbono aumenta considerablemente. El temple es un proceso o un paso intermedio en un tratamiento térmico en el que se busca enfriar la pieza rápidamente para que no tengan tiempo de difundirse los átomos a zonas de nucleación. Y el revenido es el tratamiento térmico a temperatura no tan alta, pero que lo que intenta es reducir la dureza de la martensita para poder llevarla a fases de equilibrio. La difusión es la colocación de un soluto dentro de otro material que será el solvente. En este caso, pues nuestro carbono será el soluto y el acero será el hierro será el solvente. Y este proceso lo llevábamos a cabo por la carbonización. Las aplicaciones de la cementación incluyen engranajes de máquinas y de motores, así como levas y piezas que sufren gran desgaste o que transmitan grandes esfuerzos. Los aceros para la cementación los podemos dividir en aceros al carbono, aceros cromo-níquel, aceros cromo-molibdeno y aceros cromo-níquel-molibdeno. Los aceros al carbono tienen una escasa tenacidad y sirven para pequeñas piezas que tengan poca responsabilidad estructural. El acero cromo-níquel tiene una gran tenacidad y resistencia. El cromo-molibdeno tiene una buena dureza superficial. Y el cromo-níquel-molibdeno se usa para piezas de alta resistencia y dureza que sean de gran volumen las piezas. Los principales tipos de cementación son por material sólido, por gas carbono y por líquido. El material sólido sirve para piezas individuales y más que nada para hacer prototipos y hacer pruebas. El gas carbono es para una producción en masa, ya que los equipos son muy costosos y muy grandes, entonces son usados más para una producción en serie. Y la carburación por líquido puede hacer ambas, piezas individuales o producción por masa, pero tiene tantas implicaciones medioambientales que se está dejando de lado. La diferencia entre fase y microconstituyente es que el microconstituyente puede tener varias fases al mismo tiempo. El tipo de hornos para la carburización por gas son hornos especiales que permiten elevar las temperaturas hasta 1800 o 2000 grados, con cámaras que tienen cementado con atmósfera concentrada y permiten hacer templado. Hornos continuos y tipo batch. Las aplicaciones
aplicaciones para piezas cementadas son engranajes, bielas, cadenas, ejes, casquillos, rodamientos, husillos, entre otros. Mayor representó un reto para nosotros, pues para poder tener resultados exitosos y satisfactorios en esta práctica fue absolutamente indispensable conocer a la perfección los procesos y los tratamientos térmicos a los cuales se sometieron las diferentes probetas. Además, también es indispensable conocer bien las características del material que utilizamos, su diagrama de hierro-carbono y cómo el material va cambiando y cómo se van transformando las fases según las temperaturas, los tiempos y los tratamientos que se ejercen. Esta es una práctica que es muy útil para nuestro aprendizaje como ingenieros mecánicos, pues realmente nos permite transformar los materiales y darles las propiedades mecánicas que se necesitan para las aplicaciones que encontramos. Tras realizar esta práctica me di cuenta de que si queremos realizar un tratamiento térmico a un acero, debemos conocer sumamente bien y comprender el diagrama acero-carbono, pues debemos ser capaces de identificar los puntos entre los cuales nos estaremos moviendo, ya que esto le dará las propiedades a nuestro material, la cual depende del contenido de cada una de las fases y las temperaturas a las que se eleva y los tiempos a los que se mantiene. También me di cuenta de que hay muchas fuentes de error, pues sin el equipo adecuado es muy difícil mantener la mufla a una temperatura estable, y el proceso de enfriado también afecta a las características de nuestro material. De esta práctica me gustaría recalcar la parte de trabajo en equipo, porque tuvimos que dividirnos todas las labores, ya que tuvimos que estar más de un día en el laboratorio. Un día unas personas tuvieron que meter las piezas al horno, otro día otras personas tuvieron que ir a embutir, otro día se lijó, en otra ocasión se tuvo que intentar. A eso añadiéndole a la disponibilidad del laboratorio y del ingeniero Cirilo que estuviera disponible para nosotros. Entonces la práctica se fue alargando a lo más de una semana, lo cual al último tuvimos que integrar entre todos los conceptos para poder llegar juntos a una misma conclusión. A mí me gustaría destacar que no se pudo observar del todo bien la partecita revenida como era de esperar, pero hubieron otras partes de la práctica en donde sí pudimos cumplir con los objetivos, específicamente en la parte de carburizado y de indentación. Con esta práctica pude prestar más atención a los detalles que hay que tomar en cuenta para poder tener un buen tratamiento térmico. Realmente tuvimos varios errores y fueron esos los que ahora aprendo para no tener en el futuro. Cómo subir la temperatura o dejar la pieza por más tiempo, porque eso afecta todo nuestro proceso y pues puede afectar las propiedades mecánicas de la aplicación, para la aplicación que queramos.